Bien, buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, domingo 24 de mayo. Damos inicio a la clase de biofísica con los estudiantes del grupo P de la carrera de fisioterapia y psicomotricidad. Quería mostrar un poquito primero antes de empezar a avanzar. Voy a hacer una retroalimentación sobre los parciales, lo que le envié el día de ayer. Los temas y los links que están enlazados ahí mismo en ese archivo. Esperamos un minutito que abra. Bien, esto fue lo que le envié el día de ayer. ¿Sí? El archivo solamente de estas dos materias, ¿no? Biofísica y de interacción social. De biofísica vamos a dar generalidades, que es el tema de palancas. Vamos a hablar que fueron dos clases que hablamos. Acá está la clase 1 y la clase 2. Vamos a dar examen de planos y eje de movimiento, que también hablamos de dos clases. Estas son las clases grabadas, por si acaso. Biofísica de la electricidad, que aquí hemos hablado casi 3 fines de semana, bastante. Eh, Se habló harto sobre esto, por eso quiero hacer una retroalimentación, porque es algo un poquito complejo y complicado, y quizás algunos estudiantes no ingresaron, y el tema de los ejercicios, de las fórmulas, por ejemplo, que va a entrar al examen, va a ser de mucho, creo, para los estudiantes que no han ingresado a esa clase. Y he visto estudiantes también que recién se han acoplado al semestre y quizás no lleguen a entender mucho sobre ese tema. Entonces, la retroalimentación sobre biofísica de la electricidad sería para el próximo fin de semana, porque quizás vamos a dar el 7 más seguro el examen. Luego vamos a dar de anatomía del tobillo y de esguince de tobillo. En sí estamos hablando de 5 temas, ¿sí? Eh, el día de hoy vamos a hacer una retroalimentación entonces del tema de palancas. Espero que lo tengan a mano ahí. Y ustedes hacen el enlace, los tienen copiado acá los links, por ejemplo. Solamente ustedes pueden ir directamente al link y lo abren directamente y lo va a abrir en YouTube. Todo esto está en YouTube por si acaso. Pero si no, pueden hacer también esto, ir copiando el link, lo copian de esta manera, control C, y se van directamente al Mozilla o al Google Chrome, a un buscador, le dan a abrir. No es necesariamente que puedan abrir el YouTube para que ingresen, sino directamente ese link o ese enlace lo copian directamente al buscador y le dan Enter. Tiene que abrir directamente. Si es que el archivo o ese link o ese enlace no tuviera dificultad, lo abre directamente, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos la clase grabada. Si ustedes observan, dice palanca parte 2, porque hemos hecho dos clases, ¿no? Entonces, la palanca, la parte 1 está al comienzo. Eh, y acá lo tenemos el tema de palanca. Todos los links están. Lo he revisado. Si tuviéramos algún problema con los links o los enlaces que se envió, pues algún administrativo nos va a llamar a nosotros y nos va a decir que tal archivo, tal enlace no abre, y lo vamos a revisar. Hasta ahorita no me ha llamado ningún administrativo y ya sé que lo están revisando. Caterina sí me llamó, la señorita que está trabajando con nosotros, pero a mí me abren todos los enlaces. Entonces quizás eso tendría que verlo parte del sistema. Pero también lo tenemos nosotros, el tema de los temas está en la plataforma. Si nosotros revisamos la plataforma, nos vamos a nuestra materia. Ustedes van a tener una carpetita donde dice, si ustedes observan este lado derecho, donde dice clases virtuales registradas, en el número 10, donde dice la fecha 19 de mayo del 2020, fue ese día que yo creé la carpeta. Estamos hablando entonces ya de varios días, ¿no? Casi 5 días atrás, donde ya lo tenía listo y se lo envié a la doctora Maya. Eh, Ustedes abren la carpetita y le va a aparecer en los temas. No sé cómo le abrirá a ustedes su plataforma, es diferente en los estudiantes que los docentes.
Pero aquí están todos los temas en sí, para que ustedes no vayan buscando en esta parte, por ejemplo, donde dice planos y ejes de movimiento, el tema, en biofísica de la electricidad, no, aquí están todos los temas, ¿sí? Ordenados, como están en los links. Creo que les prometí de esta manera que iba a crear una carpetita. Esto no era obligación de crear por parte de los docentes, solamente que yo les dije que lo iba a hacer de esta manera para que ustedes no tengan ninguna dificultad para que puedan estudiar para su examen, ¿sí? Entonces aquí están todos los temas, anatomía del tobillo, y el último tema que vamos a dar es que es esguince de tobillo, parte 2, que fue, avanzamos el 19 de mayo, el anterior fin de semana creo, no, hace 2 fines de semana terminamos. Entonces acá están todos los temas enlazados en una sola carpeta, ¿sí? Las personas que manejan la plataforma, por ejemplo, pueden ingresar a la plataforma, le dan directamente en la carpetita donde dice primera evaluación de biofísica, o también lo pueden hacer a través del archivo del Excel que le envié. Y acá tenemos también el de interacción social, ¿sí? Lo pueden hacer de esta manera también, ingresar de esta manera. Cualquiera de los dos están los mismos enlaces, son los mismos links. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o duda que tengan. Está bien, Lice. Está Bien, bien. ok. Podemos hacerlo ordenado. Así que habíamos quedado el anterior fin de semana, recuerdo, ¿no? Así que ahí está lo prometido para que no tengan ningún tipo de dificultad para su examen. Ok, ahora vamos a ver entonces una retroalimentación del tema de palanca. Había también algo programado para hoy día, no crean que no había nada programado. Sí tengo todo programado. Hoy día vamos a hablar, por ejemplo, de aplicación de la biofísica en la fisioterapia. Así que ya tenemos nuestro tema programado para el día de hoy. Así que, pero ahorita quiero dar prioridad a lo que es un poquito sobre el examen, ¿sí? Para que nos pueda ir bien de aquí a 2 fines de semana. Entonces hoy día vamos a ver una retroalimentación de lo que es el tema de palanca. Bien, bien. Bueno, vamos a ir viendo entonces sobre esto. ¿Alguien me ayuda sobre la definición de palanca? ¿Qué es la palanca? Máquina simple cuya función es transmitir y desplazamiento, transmitir Bien, fuerza y desplazamiento, compuesta de una barrera rígida que necesita un punto de apoyo para girar. ok, bien. Entonces, cuando hablamos del término de palanca, que es un tema muy importante, por ejemplo, para nosotros, cuando nosotros vayamos a aplicar esto, estas clases de palanca que van a ir aplicados, por ejemplo, al cuerpo humano, cuando estemos hablando, por ejemplo, en biomecánica, donde se habla bastante sobre palanca, aplicados al cuerpo humano, sobre una articulación, por ejemplo, de tobillo, sobre la articulación occipital del cráneo, aplicados a una articulación de codo, de hombro, a tal movimiento, en una biomecánica de la marcha, por ejemplo, hay que aplicar palanca. Entonces la idea hay que tenerla ya clara desde ahora. Quizás nosotros estamos aplicando el tema de palanca, quizás algunos objetos, por ejemplo, que ustedes hicieron una tarea, por ejemplo, el sub y baja, las tenazas, las carretillas, la caña de pescar, pero sin fin, hay otros tipos de palancas que nosotros vamos a ir utilizando aplicado ya al cuerpo humano, ¿sí? Cómo se maneja el tema de palanca, cómo se maneja el tema de biomecánica, que esto lo van a ver ya en el tercer semestre, donde van a avanzar bastante información sobre números, es más fórmula y más práctico lo que ustedes van a hacer. Entonces, la palanca es eso, lo que dice su compañera Romina, es una máquina simple cuya función es transmitir fuerza y desplazamiento. Esta palanca está compuesta por una barra rígida. Nosotros no podemos, por ejemplo, manejar el tema de palanca si no tenemos esa barra rígida. Y esta barra rígida gira alrededor de un punto de apoyo, ¿no? Entonces, nuestro punto de apoyo también lo podemos encontrar, lo podemos llamar como fulcro. Bien.
Acá está, ¿no? Está compuesta por una barra rígida que puede girar libremente alrededor de un punto de apoyo llamado fulcro. Muchas veces este término, el de punto de apoyo, lo vamos a encontrar con la letra P y la letra A, por ejemplo, que son abreviaciones, o también lo podemos encontrar con la letra F. Seguramente ustedes cuando han hecho su trabajo lo han encontrado de esa manera. Sí está, sirve las dos clases, pero yo, por ejemplo, para no confundir y acostumbrarme a manejar, manejo siempre la letra P y la letra A. Bien, bien. Hablemos un poquito sobre la historia, por ejemplo, el descubrimiento de la palanca y su empleo en la vida cotidiana. Esto ya proviene pues de la época prehistórica, ¿no? Son años atrás donde, por ejemplo, la parte más importante del tema acá es de un filósofo, de Arquímedes, ¿no? Que Arquímedes ha aportado bastante teoría, bastante información, por ejemplo, al tema de la medicina. Quizás Arquímedes no fue el que describió esto, el término de su famosa cita que dicen muchos, por ejemplo, sino fue el que fue otra persona quien describió esto, pero Arquímedes fue quien puso en práctica toda esta teoría o toda esta información que habían descrito, ¿no? ¿Qué dice Arquímedes? Arquímedes dice, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro punto de apoyo, este cuadradito, este ladrillo. Siempre nosotros, por ejemplo, cuando queramos mover algo, tiene que haber un punto de apoyo. Entonces, en este caso, acá nosotros vamos a tener nuestra barra rígida y acá tenemos que hablar de brazo de potencia y brazo de resistencia, ¿no? Si nosotros observamos nuestra barra rígida, hay un mayor brazo de potencia para mover esto. Nuestro brazo de resistencia es muy corto, es muy pequeño. Entonces, si yo tuviera un mayor brazo de resistencia que estuviera por este lado y mi brazo de potencia que sea más corto, quizás me va a dificultar a mover todo este peso, toda esta resistencia, ¿no? Mejor tener mayor brazo de potencia para poder mover todo esto. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro punto de apoyo, ¿sí? Tenemos nuestra barra rígida, tenemos nuestra resistencia que va a ser este mundo y tenemos de dónde vamos a sacar la fuerza o la potencia para mover todo esto de acá. Lo vamos a sacar de Aristóteles, ¿no? De los brazos, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos algo muy importante o una primera pregunta de examen, por ejemplo, la famosa cita de Arquímedes. No se olviden, ¿bien? Bien. Hablemos ahora de las fuerzas actuantes, por ejemplo, que esto es muy importante también para el tema. Eh, Sobre la barra rígida van a girar tres fuerzas actuantes. Bien, la potencia que nosotros vamos a encontrar con la letra P, ¿sí? La resistencia que vamos a encontrar con la letra R y el punto de apoyo que lo vamos a encontrar con la letra P y la letra A. Entonces, nuestras tres fuerzas actuantes más importantes que nosotros tenemos para poder trabajar sobre el tema de palanca es la potencia, la resistencia y el punto de apoyo. Bien, ahora vamos a explicar un poquito sobre el tema de la potencia. La potencia es la fuerza que aplicamos voluntariamente con el fin de obtener un resultado, ¿sí? Ya sea manual o por medio de motores u otros mecanismos. Entonces, la potencia es simplemente eso. Es de donde yo saco la fuerza para poder tener un resultado, para poder mover algo o para poder levantar algo. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, por ejemplo, cuádriceps, hago una extensión de rodilla, ¿sí? Me sentaré en la banca de cuádriceps, en el gimnasio, por ejemplo, la resistencia va a ir en la parte distal de la pierna. Entonces, ¿yo de dónde voy a sacar la fuerza o la potencia para poder mover ese peso o esa resistencia? La voy a sacar del cuádriceps. Entonces, en ese momento estoy trabajando cuádriceps. Pero, por ejemplo, en este tema, que quizás sea un ejemplo más adelante en biomecánica, este deportista, por ejemplo, que está haciendo un deporte que es el tenis, este, aquí va a ver, él está ejerciendo una potencia, ¿sí?
Si nosotros observamos bien la imagen, los músculos, por ejemplo, que más trabajan son piernas. Si ustedes observan, está trabajando cuádriceps, está trabajando tibial anterior, el tema de los cores, lo que es el tema de los abdominales, miembro superior, deltoides, fibra anterior, porque está haciendo una flexión de hombro. Entonces, él está ejerciendo una fuerza voluntariamente porque él lo está haciendo, ¿sí? Nadie lo está haciendo por él. Entonces, ¿cuál es el fin o el objetivo de esto? Si él está haciendo el deporte de tenis, el objetivo, la finalidad va a ser anotar el punto o ganar en este set, ¿sí? En el tema del tenis. Por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, si nosotros, el objetivo siempre va a ser anotar el gol, ¿no? Entonces, al momento de patear el balón, este deportista tiene que patear el balón, en otras palabras, y la fuerza seguramente, hay un control, hay un micrófono activo. Gracias. Entonces, este deportista tendrá que sacar la fuerza a nivel de los cuádriceps, los isquiotibiales, los gemelos y el sóleo. Entonces, es eso simplemente, la fuerza que ustedes van a aplicar para obtener un resultado, de donde sea y dependiendo del ejercicio que ustedes vayan a realizar también. Veamos la resistencia. La resistencia es la fuerza que nosotros vamos a vencer, ¿sí? Todo esto va a estar ejercido sobre la palanca por el cuerpo a mover. Por ejemplo, si yo quiero levantar, trabajar bíceps, tengo que tener un peso para poder trabajar, tengo que tener una resistencia, tengo que tener un objeto a mover. En este caso, la resistencia va a ser quizás una mancuerna de 5 kilogramos, una mancuerna de 10 kilogramos. Entonces, lo que yo quiera levantar, lo que yo quiera vencer, eso va a ser mi resistencia, el peso a mover, el peso a vencer, el objeto que no se nos plasme. Por ejemplo, en la imagen que vimos de Arquímedes, donde está el mundo, está la tierra, por ejemplo, la resistencia va a ser la tierra, ¿no? Va a ser el mundo. Bien, el punto de apoyo es ejercida por el fulcro. Este punto de apoyo tiene que estar siempre sobre la barra rígida. Entonces, estas tres fuerzas actuantes tienen que estar tenemos que manejarlo muy bien para poder trabajar. Quizás el tema ya de brazos de potencia y brazos de resistencia que no se considere como dentro de las fuerzas actuantes, pero son algunos puntos específicos, por ejemplo, para trabajar sobre el tema de palanca, sobre algún objeto a mover más grande, por ejemplo, donde nosotros vayamos a utilizar los brazos de palanca. Por ejemplo, si yo tengo este material, esta bola de acá, que es muy grande, muy pesado, tendré que utilizar los brazos de palanca. Y tengo dos tipos de brazos de palanca, que son el brazo de potencia y son el brazo de resistencia. Entonces, igual va a estar rigida por nuestra barra, ¿no? Nuestra barra rígida por un punto de apoyo, por una resistencia y por una potencia. En este caso, si yo quiero trabajar brazo de potencia o brazo de la potencia, tengo una definición muy importante sobre esto. Entonces, el brazo de potencia es la distancia entre el punto de aplicación, es la distancia, ¿sí? Entre el punto de aplicación, lo voy a marcar para que lo entendamos mejor, es la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza de potencia desde acá, ¿sí? Y el punto de apoyo. Entonces, mi brazo de potencia es todo esto acá, ¿sí? Es bastante amplio. Entonces, ahora, yo tengo un brazo de resistencia más corto. Ahora tenemos que saber la definición del brazo de resistencia. El brazo de resistencia es la distancia entre la fuerza de resistencia y el punto de apoyo. Entonces acá nosotros tenemos una fuerza de resistencia que va a ser este material o este objeto entre el punto de apoyo hasta acá. ¿Sí? En este ejercicio entonces nuestro brazo de resistencia es más pequeño, como también habíamos hablado, por ejemplo, en el ejemplo de Arquímedes, de la famosa cita. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos con nuestro auto quizás plantado se embarrancó, no sé, ¿no? Entonces vamos a utilizar brazos de palanca. Y si debemos aplicar lo que estamos llevando acá,
Por ejemplo, esto puede ser la rueda del auto. Esto puede ser un palo, un tronco, una madera que ustedes encontraron. Si ustedes tienen mayor brazo de potencia, seguramente que van a sacar ese auto que está plantado, que está encunetado. Y es importante conocer esto para poder aplicarlo también en la realidad, ¿no? Bien, continuemos. Bien, la ley de la palanca. Acá tenemos P por BP igual a R por BR, ¿no? Tenemos entonces nuestra fórmula, que esto solamente nos dice que la ley de la palanca es potencia por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia, ¿sí? Nada más. Pregunta de examen. Potencia por brazo de potencia igual a resistencia por brazo de resistencia. Pondré seguramente 3 fórmulas diferentes. Una va a ser la correcta, ¿no? No se olviden que el examen es todo de falso y verdadero y opciones múltiples. Y también van a haber imágenes, ¿no? Y acá hay mucho que preguntar sobre imágenes. Bien, veamos los tipos de palanca. Tenemos 3 tipos de palanca o 3 clases de palanca o 3 géneros de palanca, como ustedes lo quieran llamar o encontrar, porque se encuentra de diferentes formas. Palanca de primera clase, palanca de segunda clase y palanca de tercera clase o de primer género, también lo pueden encontrar, lo pueden llamar, también es válido. Veamos entonces una palanca de primera clase. La palanca de primera clase, ¿qué nos dice? Hay bastante información acá y solamente nosotros vamos a describir de esta manera. Es cuando el punto de apoyo, ¿sí? Cuando el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Bien, siempre empiecen a leer del medio para que no tengamos ningún tipo de problema. Entonces, la palanca de primera clase es cuando el punto de apoyo se encuentra entre la potencia y la resistencia. Bien, lo que va a mandar siempre en un género de palanca es lo que va al medio. Entonces, en este caso, esto puede variar. No es necesario que esta potencia esté solamente acá. También esta potencia puede estar a este lado y la resistencia puede estar en este otro lado. Va a depender mucho de la imagen, del dibujo, de la ubicación, pero lo que nunca tiene que variar es esto de acá. Si acá, por ejemplo, hubiera el tema de potencia, pues acá ya estaríamos hablando de otro tipo de palanca, ¿sí? Esto puede variar, no importa. Bien, veamos ahora. ¿Ya lo vimos? Bien, veamos ahora la palanca de segunda clase. Es cuando la resistencia se encuentra entre la potencia y el punto de apoyo, ¿sí? La resistencia en este caso va a ir al medio. La potencia puede ir a este lado y el punto de apoyo también puede ir a este lado. Bien. Palanca de tercera clase es cuando la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo, ¿sí? La potencia en este caso va al medio, entonces lo que va a mandar es la potencia, ¿no? Es cuando la potencia se encuentra entre la resistencia y el punto de apoyo. Bien, una vez que ya tengamos nosotros nuestras 3 fórmulas bien definidas, bien claras, vamos a poder aplicarlo ahora a algunos ejercicios ya más prácticos, ¿no? Bien, acá habíamos terminado el tema. Les di una tarea también de esta manera para que ustedes puedan hacerlo con dibujitos, las tenazas, el sub y baja, la carretilla, los remos, la caña de pescar y una articulación de codo, ¿no? Que esto ya va más aplicado a la biomecánica del cuerpo. Bien. Bien, ahora vamos a descifrar esto de acá, que también le voy a poner algunas imágenes y ustedes van a decir qué tipo de palanca es en el examen. Bien, acá vemos una tenaza, ¿sí?
Esta tenaza por lo general tiene que tener un punto de apoyo, tiene que tener una resistencia y una potencia para poder ser clasificada dentro de las 3 clases de palanca que vimos. Entonces, nuestro punto de apoyo, ¿qué pasa si nosotros vemos acá? Hay un tornillito, ¿no? Hay un tornillito en este lado de acá, si se observa. Si no hubiera ese tornillo, ese perno, quizás esta palanca, perdón, esta tenaza se desarme, ¿no? Entonces, este pernito o este tornillo que me hace la unión de este lado de acá y este otro lado para que se pueda formar la tenaza. Entonces, mi punto de apoyo va a ser ese pernito, ¿sí? ¿Estamos correctos? Sí, Sí. Licen. Si alguien tiene alguna duda, me lo hace saber. Bien, entonces, aquí vamos a tener nuestro punto de apoyo. Ahora, yo acá voy a tener algo, porque siempre utilizamos la tenaza para algo, porque no es un material que lo vamos a tener guardado en casa. Quiero cortar un alambre, quiero cortar algo, va a ser una resistencia, se va a oponer algo. Entonces, en este caso, este alambre o lo que yo voy a cortar va a ser mi resistencia. Ahora, ¿de dónde saco yo la fuerza para poder cortar eso? La voy a sacar la fuerza de acá, donde la persona que esté manejando esto tenga a este nivel, por ejemplo, que vamos a poner el agarrador, donde van a estar la mano de las personas, donde va a ejercer una fuerza o una potencia para poder cortar. Entonces aquí va a ser mi fuerza o potencia. Una vez que ya nosotros tengamos definido la fórmula o las fuerzas actuantes dentro de la palanca, nosotros vamos a bajar perpendicularmente, ¿sí? Colocamos nuestra barra rígida bajo mi punto de apoyo, bajo mi potencia, bajo mi punto de apoyo y bajo mi resistencia. Entonces, ¿qué tipo de palanca es? Primera clase. De primera clase. Primera clase, ¿no? Y voy bajando todo perpendicular, ¿no? Y lo que va a mandar siempre es lo que va al medio, no se olvide. Es una palanca de primera clase. Y acá también le puse ya el ejemplo terminado. Punto de apoyo, resistencia y nuestra fuerza o potencia. Es una palanca de primera clase. Muy bien. Bien, veamos otro ejercicio. Si lo podemos analizar. La carretilla va a ser nuestro segundo ejemplo. Sí. Entonces, veamos, analicemos. La carretilla tiene que tener un punto de apoyo. En este caso, nuestro punto de apoyo, ¿dónde va a ir? En la rueda. En la La rueda. rueda. Perfecto. Esta persona está llevando, en este caso, unas pilas, si ustedes observan, que estas pilas van a ser el peso a vencer. Entonces, ¿dónde va a ir nuestra resistencia? Una pila. En las pilas, que es el peso a mover, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saco yo la fuerza o la potencia para poder mover esto? De los brazos del hombre. De los bracitos, ¿no? De las manitos. Entonces ejerzo la fuerza de este lado. Entonces acá yo tuviera ya mis fuerzas actuantes, mi resistencia, tendría mi punto de apoyo y tuviera mi potencia. Ya tenemos las 3 fuerzas actuantes. ¿Qué es lo que va al medio y qué es lo que va a mandar? Resistencia. La resistencia. ¿Qué clase de palanca es? Segunda clase. Bien, acá tenemos el ejercicio ya igual aplicado. Entonces es una palanca de segunda clase. ¿Sí? Muy bien. Veamos un ejemplo más y con esto vamos a ir terminando. La caña de pescar, que quizás es un ejemplo quizás no todos lo hayan hecho así de esta manera, lo tienen de diferente forma y la idea es que ustedes lo sepan explicar. Siempre la caña de pescar le dije que lo hagan, que lo dibujen con un hombre que está pescando, con una persona. Entonces, acá tenemos nosotros a la persona, algunos pusieron el punto de apoyo sobre las piernas, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es la caña de pescar. Si hubiéramos hablado de una persona, el punto de apoyo sí en las piernas, en la base. En este caso, el mango de la caña de pescar va a ir apegado a la articulación de cadera. Entonces, eso va a ser nuestro punto de apoyo, ¿sí? ¿Dónde va a ir la resistencia?
Entonces, En el pescadito que no se va a dejar sacar, él va a poner una resistencia, ¿sí? Ahora, ¿de dónde saco la fuerza o la potencia para sacar a ese pescadito? esa manito que De la tiene mano, ¿no? Izquierda. Si ustedes observan, acá hay un cosito donde esa persona va a hacer, por ejemplo, las cañas estas que son nuevas, mueven esa cosita y lo van sacando del pescadito, la línea se va recorriendo la caña de pescar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de palanca es? ese grado. ¿De qué grado? Tercera clase. Tercera clase. De tercera clase o de tercer género, ¿no? La potencia o la fuerza va al medio, no se olviden de eso. Bien, ya hicimos entonces los tres ejemplos, los tres tipos de palancas. Ahora analicemos este de acá, que esto ya es un poquito ya aplicado a la biomecánica, que van a realizar de esta manera. Por ejemplo, ustedes van a hablar de origen, van a hablar de inserción, dónde se inserta este músculo, por ejemplo, el bíceps, dónde va y se origina. Esto es muy importante, por ejemplo, en biomecánica. Ahora, ¿cómo terminamos? La articulación de codo, ¿sí? Tenemos que saber la anatomía, el hueso que se articula, por ejemplo, aquí en la articulación de codo, tenemos un hueso del brazo que es el hueso húmero, y tenemos los huesos del antebrazo que son el radio y el cúbito. Pero ¿qué pasa si no hay esta articulación de acá? ¿Qué pasa con estos huesos? Estos huesos se van a caer, ¿sí? Literalmente. Entonces aquí van a venir y se van a articular. Va a ser el medio de unión. Entonces, ¿eso qué se va a llamar? Punto de apoyo. Punto de apoyo. Excelente. Acá yo tengo una resistencia, una fuerza, ¿sí? Tengo un objeto a mover, una mancuerna o algo. ¿Qué se llama esto? Resistente. Una resistencia. Muy bien. ¿De dónde saco la fuerza o la potencia para mover esta resistencia? Del bíceps. Del bíceps. Ahora, analicemos qué tipo de palanca es con este dibujo de Primera acá. clase. No lo que tengan ustedes. Primera clase. Primera clase. A ver. Tengo Ah, mi no. potencia. No. Tengo Segunda resistencia. clase. Y tengo mi punto de apoyo. Bajen perpendicularmente hacia abajo. Fíjense cuál va al medio. De segunda clase. Punto de apoyo, potencia y resistencia. ¿Cuál manda? Tercera clase. Es una palanca de tercera clase. Dependiendo a la imagen, al dibujo. Quizás el ejemplo que nosotros hicimos en la universidad.